Vivimos en una sociedad de pleito, mis hermanos. Vivimos en una sociedad de pleito. Y eso se demuestra de muchas maneras, pero una de esas maneras es los litigios públicos, las demandas, contrademandas. Los médicos suben los precios porque están asustados que los pacientes los demanden, los abogados de igual manera, y ahora los pastores también están sufriendo demandas, los entrenadores de deportes en escuelas, los maestros, los empleados o los empleadores. Parece que todo el mundo se quiere demandar por cualquier razón. Estaba leyendo esta semana de una compañía de café muy grande, de venta de café, muy grande aquí en los Estados Unidos. Estaba recibiendo una demanda porque le ponen mucha leche al café. Ponen menos café y más leche, y ellos quieren más café y menos leche. Y pues hay una demanda en contra de esta compañía. Y otras demandas más o menos similares. ¿Cómo vivir en unidad, mis hermanos? ¿Cómo vivir en unidad? Si vivimos en una sociedad de litigios, guerras legales, batallas en cortes, amenazas de demandas, yo creo que a varios de ustedes le han hecho por ahí alguna amenaza de demanda algún día. Esto no es una evidencia de unidad, sino de división. ¿Cómo vivimos en unidad? Esta tarde queremos tocar esa pregunta, mis hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Efesios. Por favor, acompáñenme allá. Al libro de Efesios en el capítulo 4. La Biblia nos dice, mis hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia primera, en el libro de Hechos, era una iglesia que vivía en unidad. Era una iglesia que estaban juntos, y hay una palabra que se repite numerosas veces en Hechos: unánimes. La iglesia primitiva, la iglesia primera, era una iglesia que vivían en unidad, vivían unánimes, juntos. Dice que tenían todas las cosas en común. Incluso en el capítulo 4, Lucas nos relata y nos dice que tenían una misma alma y un mismo corazón. En otras palabras, habían llegado a estar tan unidos, esa unidad que tú tienes con alguien que solo lo ves y ya sabes lo que está pensando y ya sabes que los dos quieren la misma cosa. Habían llegado a estar tan unidos que Lucas nos reporta como de una misma alma y un mismo corazón. Y eran miles de personas. Eran miles de personas viviendo unidos, viviendo juntos, unánimes, orando juntos, comiendo juntos, visitándose en sus casas, y ahí literalmente estaban viviendo unos en las casas de otros, continuamente. Pero seguro que con el pasar de los años empezó a haber divisiones en la iglesia. Ya en el capítulo 6 de Hechos nosotros vemos que había murmuración porque no se atendía a las necesidades de las viudas de un grupo de la iglesia. Entonces los apóstoles tuvieron que actuar ahí, intervenir para que hubiera unidad. Y Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, mis hermanos, en el capítulo 4, y les da la clave para la unidad. Y hay 4 características que deben estar presentes para que exista la unidad. Sin estas 4 características no puede haber unidad, especialmente en la iglesia. Miren lo que Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está con esta palabra pues conectándonos con los capítulos 1 al 3. En los capítulos 1 al 3, Pablo nos ha dicho que Dios nos ha escogido para ser salvos. Pablo nos dijo que Dios nos adoptó en su familia. Cuando éramos hijos de Satanás, porque si tú no eres una persona que ha confiado en Cristo para salvación, tú estás en la familia de Satanás. No hay otra familia espiritualmente hablando en este mundo. Suena fuerte, ¿no es cierto? Jesús en el Evangelio de Juan les dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Esto no es nada particularmente especial para las personas que están sin Cristo, ¿verdad? Si tú no estás en Cristo, tú eres hijo de Satanás, perteneces a esa familia. Satanás tiene dominado tu vida y tu corazón. Pero Pablo en Efesios capítulo 1 nos dice que Dios
nos adopta dentro de su familia. No solo eso, sino que tenemos perdón de todos nuestros pecados. Ya somos parte de su familia y ahora tenemos una herencia con Cristo Jesús en los cielos. Hemos recibido al Espíritu Santo como sello, como garantía de nuestra salvación. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Hermanos, ¿cuántas verdades Pablo nos habla en estos primeros 3 capítulos de Efesios? Dios nos dio vida, dice en el capítulo 2, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Fuimos salvos por fe, no por obra. No es por algo que tú hagas, no es por méritos tuyos, es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Dios nos acercó a Él, estábamos divididos, había una pared de separación entre nosotros y Dios nos acercó a Él, Dios derribó esa pared que nos separaba, ahora estamos en paz con Dios y reconciliados con Él. Déjame decirte algo, si esto no te emociona, hay algo que anda mal en tu corazón. Porque estas son las mejores noticias que jamás una persona puede escuchar, que puede estar en paz con el Dios del universo, que sus pecados pueden ser perdonados a través de el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido adoptados en su familia. Si esto no te conmueve, no sé, yo creo que no hay nada que te pueda conmover. Pablo nos da puras buenas noticias en Efesios capítulo 1 al 3. Primero las malas noticias, pero después obviamente las mejores noticias que tú puedes escuchar. Pero todas estas buenas noticias de salvación tienen un efecto en nuestro día a día, mis hermanos. Por eso Pablo dice, yo pues, en otras palabras, ya que han sido salvos, ya que han sido adoptados dentro de la familia de Dios, ya que han sido redimidos por gracia, rescatados de la condenación eterna, levantados de estar muertos en sus pecados y ahora están vivos para Dios, ya que todas estas cosas han pasado, entonces, como consecuencia, os ruego que andéis dignos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo nos llama, nos ruega, nos insiste, nos alienta a que andemos como es digno. ¿Qué rogaba Pablo a los Efesios, mis hermanos? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y andar aquí es un comportamiento, una forma de vivir, una conducta diaria, mi forma de conducirme por la vida como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Esa palabra digno hace referencia, mis hermanos, a equilibrio. A equilibrio. Si usted presenció alguna vez alguna pelea en la escuela, entre un grandulón así, y un chiquitito, flaquito, ¿qué es lo primero que se escucha en ese tipo de peleas? Métete con alguien de tu tamaño, ¿no? Un contrincante de boxeo digno de pelear con otro es uno que se ajusta a sus características, ¿verdad? Que se equilibra en sus características. Entonces, cuando Pablo nos dice, vivan como es digno del Evangelio, nos está diciendo, tú ya eres salvo, ya tienes al Espíritu Santo, ya has sido adoptado dentro de la familia de Dios, todos tus pecados han sido perdonados, ya no hay nada ni nadie que te culpe a ti. Ahora, equilibra tu día a día con esas realidades. No te quedes nada más con las realidades y alegre porque has sido perdonado, adoptado dentro de la familia de Dios y todas las demás cosas que hemos mencionado. No te quedes con eso. Que tu vida se equilibre con tu realidad espiritual. Que tu vida práctica, que tu día a día, que tu trato con tu esposa se equilibre a lo que tú ya eres en Cristo. Si tú eres perdonado, estás llamado a perdonar. Si tú has recibido misericordia, tú estás llamado a dar misericordia. Si tú has recibido generosamente, tú estás llamado a dar generosamente. Otro ejemplo que podemos poner de esto, mis hermanos, es con un trabajador, un empleado. Un trabajador que es digno de su salario es alguien que trabaja lo equivalente al salario que está ganando, ¿no es cierto? O un salario digno del trabajo que tú haces. Es un salario que se equilibra con todo lo que tú estás trabajando.
Vivir como es digno del Evangelio, vivir como es digno del llamado que nos hizo Dios a salvación, mis hermanos, es equilibrar nuestra vida, nuestras realidades espirituales en Cristo con nuestro día a día, con nuestro andar diario. Y a todos nos falta equilibrar, mis hermanos, eso. ¿No es cierto? A todos nos falta equilibrar eso. Porque ya hemos sido perdonados, pero ¿cómo nos cuesta perdonar a los que nos hacen daño y nos ofenden? Hemos dado misericordia. ¿Y cómo nos cuesta dar misericordia a nuestra esposa que está ahí cerquita de nosotros todos los días? Hemos recibido gracia y a la menor oportunidad no demostramos gracia. Nos falta equilibrar esas realidades de nuestra vida espiritual con nuestro día a día, con nuestro diario andar. Un predicador dice, no es difícil, no es complicado entender la vida cristiana. Equilibrar mi comportamiento con lo que yo ya soy en Cristo. Equilibrar mi comportamiento con lo que yo ya soy en Cristo. Si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, que el fruto del Espíritu sea evidente en mi vida. ¿No es cierto? Porque yo ya tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ser bondadoso con otras personas, mansedumbre, dominio propio al comer, dominio propio al tratar con nuestro dinero, dominio propio al comprar, dominio propio al hablar, no hablar lo que no se debe hablar, que todo lo que tú hables sea de edificación para otros y no destrucción para otros. Y hermanos, yo ayer estaba confesando pecados a Dios porque tengo que equilibrar lo que ya soy en Cristo y que mi vida, caminar diario, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo hago con mi tiempo, lo que yo hago con mis recursos, se equilibre con esa realidad. La realidad ya está ahí. Si yo muero en ese momento, yo llego a la presencia de Dios y me presento delante de Él santo y sin mancha por la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo? Bueno, que tu día a día se equilibre con esa realidad que espiritual que ya tienes en Cristo. Y todos tenemos que crecer, mis hermanos. No hay un punto donde tú digas, bueno, yo ya tengo 40 años de ser cristiano. Suficiente. No, de ninguna manera, mis hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, de ninguna cosa hago caso. Más bien prosigo a la meta. Yo sigo corriendo. Y les escribe Pablo a los corintios y les pone una imagen de un corredor en las Olimpiadas, que él está corriendo y dice Pablo, yo no corro a la aventura o como quien golpea el viento, y no corro por correr, yo no estoy haciendo mi vida cristiana a como salga, no, yo tengo mis ojos en la meta, hacia allá estoy corriendo y mi vida no se quita de ese camino. Yo tengo que seguir creciendo en mi caminar con Cristo y equilibrando mi realidad espiritual con mi realidad diaria. ¿Y cuánto no tenemos que crecer nosotros ahí, mis hermanos? Si Dios ya nos ha dado a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Entonces, te hago una pregunta. ¿Por qué te preocupas, mi hermano? ¿Por qué te llenas de afán? ¿Por qué te llenas de ansiedad? Equilibra tu vida diaria con la realidad espiritual, lo que tú ya eres en Cristo. Ahora, mis hermanos, yo les hago una pregunta. Si yo te digo, yo ya soy cristiano y quiero vivir digno de ese caminar cristiano, de ese llamado a salvación que Dios me ha dado, ¿qué me responderías tú? ¿Qué es vivir digno de eso? Yo te digo lo que yo hubiera pensado antes de estudiar este pasaje. Lo que yo hubiera pensado es, lee tu Biblia, ¿no es cierto? Tien tiempo de oración diariamente con Dios. Ve a la iglesia y comparte este mensaje de salvación con otros creyentes. Eso es lo primero que a mí se me hubiera ocurrido. Pero gracias a Dios que yo no escribí el libro de Efesios, ¿verdad? Porque Pablo va muchísimo más allá de actividades externas. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Está bien que leas la Biblia, está bien que ores. Es más, necesitas leer la Biblia, necesitas orar. Pero hay actitudes del corazón
que a veces están ausentes cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando tú estás orando. Y Dios quiere muchísimo más que acciones externas. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que tú le adores de tus labios hacia afuera. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No falsificaciones de cristianos, sino cristianos genuinos con corazones transformados, que tienen luchas y tienen tentaciones y caen en pecado, pero que tienen características internas que se reflejan en su andar diario. Entonces Pablo responde a la pregunta: ¿cómo andamos, Pablo, como digno de la vocación con que fuimos llamados? Versículo 2. ¿Con toda qué, mis hermanos? Humildad. Con toda humildad. ¿Te consideras tú una persona humilde? ¿Te consideras tú una persona humilde? Pregúntale a tu esposa: ¿me consideras una persona humilde? Pregúntale a tu esposo: ¿me consideras una persona humilde? No quiero empezar pleitos matrimoniales aquí en este momento. Pero Pablo dice: ¿cómo es andar digno de la vocación con que fuimos llamados? ¿Cómo es el andar de un cristiano que vive digno del Evangelio? Es una persona humilde. Es una persona humilde. John Stott escribió que en cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos, en cada etapa, escuchen esto, y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, desde que venimos a Cristo hasta que morimos y vamos a la presencia de Cristo, y en cada esfera, en cada área de nuestro caminar con Cristo, en nuestra familia, nuestro trabajo, con nuestros hijos, en cada área de nuestro caminar con Cristo, dice John Stott: el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. Siempre tú tendrás problemas con el orgullo. Siempre, hasta que Dios te lleve a tu presencia y seas transformado a la imagen de Cristo. Lo natural en nosotros es ser orgullosos, mis hermanos. Es ser orgullosos. Yo te digo, si tú eres cristiano y tú quieres saber si eres orgulloso, pregúntate cuánto tiempo oras. Porque la persona que ora es una persona humilde. Porque le está diciendo: Dios, yo dependo de ti, no dependo de mí. Dios, solo tú me puedes sostener, yo no me puedo sostener a mí mismo. Se dice que en el tiempo de Pablo los griegos y los romanos no tenían una palabra para referirse a la humildad. Imagínense ustedes. Este concepto era incompatible con su forma de pensar, de tal manera que llegaba a estar ausente de su vocabulario. En otras palabras, esta no era una característica que tú buscabas. Tú no querías ser humilde. Aparentemente fueron los creyentes, los cristianos, que incorporaron una nueva palabra al vocabulario. Así es Cristo. Cristo cambia hasta nuestra forma de hablar, mis hermanos. Para los romanos y los griegos, la actitud de humildad en una persona equivalía a cobardía o debilidad. Según estas culturas, quienes no pensaban con orgullo y satisfacción de sí mismos eran cobardes y débiles. La humildad era solamente practicada por los esclavos. Pero la humildad fue una característica de Jesucristo, mis hermanos. Jesús mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Y en Filipenses 2, el capítulo que leíamos al inicio, dice que haya ese mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se humilló y se hizo siervo. Siervo de todos, mis hermanos. La humildad es una virtud que está lejos de aquellos que no conocen de Cristo. Este mundo promueve todo lo contrario a la humildad. Este mundo promueve el orgullo, la jactancia, la autoexaltación, el mostrarse a sí mismo, el alabarse a sí mismo. Y les digo, ¿dónde nació el orgullo? En Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Y por eso fue expulsado del cielo. Y las escrituras condenan el orgullo, mis hermanos. Por todas partes. Yo estoy leyendo el libro de Proverbios ahorita, una vez al mes,
Y este mes me propuse detectar todas las veces que se menciona la palabra orgullo y humildad. Búscalo. Y esas veces que se menciona la palabra orgullo y humildad es para hacerte saber muy claramente que Dios odia al orgulloso, que Dios destruye al orgulloso. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Quieres caer? ¿Quieres caer y caer bien fuerte y golpearte bien fuerte? Ser orgulloso. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de primera mano de los golpes que nos ha dado la vida por orgullosos. ¿No es así, mis hermanos? Si tuviera tiempo yo les contaré unas cuantas de mi experiencia, pero no estamos aquí para eso. Lucas 18:14 dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es el orgullo, mis hermanos? C.J. Mahaney lo describe así: el orgullo es una actitud de autosuficiencia e independencia hacia Dios. No te necesito, Dios. Esa es una actitud de una persona orgullosa. ¿Y sabes qué le espera a esa persona? Solamente quebrantamiento y dolor. Pero el orgullo, dice este pastor, tiene otra expresión. En relación con Dios, autosuficiencia e independencia. En relación con otros, autojusticia y superioridad. Yo no fui el que me equivoqué, fuiste tú. Y ni tan siquiera lo pienses. Yo soy superior a ti. A veces no lo decimos, mis hermanos, pero lo demostramos a toda costa. Lo demostramos de muchas formas. Esposos que humillan a sus esposas, yo lo he visto, lo han hecho muchas veces enfrente de mí, que es lo más vergonzoso. Tal vez yo creo que siento más vergüenza yo que ellos. Padres humillando a sus hijos, haciéndoles entender que son menospreciables. Sigue diciendo este pastor, el orgullo le roba a Dios el honor y la gloria que le corresponde recibir y tiene la meta de la autoglorificación. Yo quiero sobresalir, yo. Si no me pone aquí al frente, pastor. Si no me pone aquí al frente, me voy, me largo. ¿Sí? Autoglorificación. ¿Y qué es la humildad? Un pastor del este de Florida explica que la humildad es evaluarnos a nosotros correctamente a la luz de nuestro pecado y de la santidad de Dios. Entendernos que somos pecadores y que realmente la humildad es una característica que todo pecador debe perseguir. No tienes nada de qué enorgullecerte, mi hermano. Más bien tienes mucho de qué avergonzarte. Es más, tus posesiones, que tal vez son un orgullo para ti, Dios te las dio. Y son de Él, no son tuyas. La ropa que tuviste, Dios te la dio. La casa donde vives, Dios te la dio. ¿Por qué enorgullecerse del carro que manejas? Si es Dios que te lo dio y cuando Él quiere te lo quita. La salud que tú tienes, es Dios que te la dio. El metabolismo que te hace estar muy figurita, muy lindo todo el tiempo, es Dios que te lo dio. Y Él es el que te lo quita, si Él quiere. O sea que ni tu salud, ni tu cuerpo, ni tu apariencia, ni tus posesiones, nada es algo que tú, por tu propia sabiduría, lo creaste y de la nada lo tienes. Es algo que Dios te lo dio, la fuerza para trabajar. Y el empleo que tienes es porque Dios te lo dio. Los hijos que tú tienes, mira qué bien portados y qué responsables y qué ciudadanos tan ejemplares. Es por la pura gracia de Dios. Porque tú como padre has sido imperfecto. Yo creo que esa es la palabra más cordial para referirse a nosotros como padres. Imperfectos, porque muchas veces somos hasta un desastre de padres. ¿Y por qué tienes los hijos que tienes? Porque Dios en su misericordia
guió y llevó todas las cosas para que así fuera. Mi hermano, esto no es por tu sabiduría, tus hijos no es algo por lo cual tú te puedes gloriar. Y ni empieces a gloriarte porque Dios ahí los puede tomar. No hay nada para que tú te gloríes. No hay nada para que tú te sientas orgulloso. Más bien existen todas las razones para que nos humillemos y pensemos de nosotros como corresponde, como pecadores redimidos por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Solo reflexiona en tu pecado. ¿Cuánto no te ha tenido que perdonar Dios? ¿Cuánta paciencia no te ha tenido Dios? ¿Cuánta misericordia no ha derramado Dios sobre ti? Hermano, si por ti fuera, ayer mismo Dios te hubiera hecho polvo. Amén. Porque lo que tú mereces y lo que yo merezco es el castigo eterno separados de Dios. Y ayer, durante el día, vimos evidencias más que suficientes para entendernos como pecadores que necesitamos, en lugar de enorgullecernos, humillarnos y recibir la pura misericordia de Dios. La humildad es rechazar la idea de insistir en nuestros derechos y colocar los intereses de nuestro prójimo por sobre los nuestros. Nos evaluamos entonces, vemos que somos pecadores, vemos que lo que necesitamos más bien es humillarnos, no enorgullecernos de quienes somos. Y entonces, en lugar de estar buscando todo para nuestro beneficio y lo que a mí me gusta y nuestros deseos y nuestros deleites y nuestras conveniencias y nuestras opiniones, empezar a buscar la manera en cómo podemos servir a otros. Así lo hizo Cristo, mis hermanos. ¿No es así? Así lo hizo Cristo. Cristo tenía todas las razones para exaltarse y para estar orgulloso de él mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. Cristo, es más, ha sido el único hombre que es Dios, que se para sobre la tierra en merecer la adoración. Y no buscó eso. Cuando Satanás lo tentó, le dijo: tírate del pináculo del templo y cae abajo. Vas a hacer un gran show, un gran espectáculo. Todo el mundo va a llegar y va a aplaudirte. Esto no es así. Esto no es así, dijo Jesús. Pero Jesús se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La humildad lleva a la exaltación. Y Dios exalta a los humildes y hace comer polvo a los orgullosos. ¿Quieres ver unidad en tu matrimonio? ¿Quieres ver unidad en tu matrimonio? Sí, no los miro muy convencidos. ¿Quieres ver unidad en tu matrimonio? Sí, ser humilde. Porque donde hay una persona orgullosa viviendo con otra persona orgullosa, no puede haber unidad. Olvídate. Es más, te lo digo de esta manera: si no hay unidad en tu casa ahorita, es porque son orgullosos ahí en tu casa. ¿Quieres estar unido con tus hijos? Sé humilde con ellos. Es que están pequeñitos, pastor. Ellos no entienden qué es ese término de humilde o orgulloso. Ellos entienden más que tú. Ellos entienden mejor que tú. Estos chiquitos que vemos aquí son inteligentes. Ellos prestan atención. Y ellos miran todo lo que nosotros les decimos. Sienten la manera en que se los decimos. Los padres están haciendo así porque saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué me agarraste fuerte, papi? Mi brazo, me preguntó mi hija. ¿Por qué me agarraste fuerte en mi brazo, papi? La respuesta correcta era: porque soy impaciente y orgulloso. Y porque me creo superior a ti. ¿Quieres ver unidad en tu familia? Sé humilde. No, pastores, que los muchachos no son humildes. Son unos orgullosos. Empieza tú. Cuando ellos te vean a ti y vean tu vida, una consistencia de humildad, ellos van a empezar a vivir humildad también.
El orgullo, dice un pastor, está detrás de cada conflicto que tenemos con otras personas. Y todos nuestros problemas en nuestra comunión con Dios. De la misma manera, la humildad está detrás de toda buena relación humana, todo éxito espiritual y todo momento feliz de comunión con nuestro Señor. ¿Quieres orar más? Yo creo que todos podemos orar más. Crece en humildad. Reconoce que necesitas del Señor y búscale a Él. Queremos estar unidos, mis hermanos, tenemos que vivir en humildad aquí en la iglesia. Y les digo, somos un montón de orgullosos aquí. O sea que las expectativas de supervivencia de esta iglesia dependen en gran medida a cómo todos nosotros caminemos en humildad en cuanto nos relacionamos el uno con el otro. Se lo voy a decir de esta otra manera. En esta iglesia está plantada la semilla de la división. Porque nuestros corazones son orgullosos. Pero Cristo nos salvó, mis hermanos. Y ahora Dios nos llama a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Cristo nos llama a equilibrar nuestra manera de vivir con lo que ya somos en Cristo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha dado poder para vivir en humildad. Y esto se los dice el primero de todos los orgullosos de esta iglesia. Esto no se los digo, mis hermanos, hablándole a ustedes los orgullosos que tienen que cambiar. No, mis hermanos, de ninguna manera. Hablen con mi esposa y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Les habla el primero de todos los orgullosos en esta iglesia. El deseo de ser conocido, el deseo de ser grande, el deseo de ser aplaudido. Ustedes van a encontrar todo eso y peores cosas en mi corazón. Pero hoy Dios nos está llamando a vivir en unidad. Y sin humildad no hay unidad. Entonces tenemos que hacer morir el orgullo en nosotros, como nos manda Pablo en Colosenses. Y vivir en unidad. Buscar no nuestro beneficio y que se cumplan nuestras expectativas, sino el bien de otros. Pablo sigue hablando, mis hermanos, y dice que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados es andar en humildad, pero también andar en mansedumbre. Usted ha escuchado seguramente la palabra manso, ¿no es cierto? Y cuando usted encuentra un caballo y a un hombre que lo tiene bien domado, usted dice, qué mansito este caballo, ¿no es cierto? Qué caballo más manso. El caballo es un animal poderoso, pero un caballo manso tiene todo ese poder bajo control. Ese caballo te puede patear y dejar tirado ahí y mandarte al hospital, incluso cosas peores. Pero no lo hace porque todo ese poder que ese caballo tiene, esa fuerza, está bajo control. Entonces la humildad va de la mano con la mansedumbre. Es poder bajo control. ¿Tú tienes el poder de insultar a tu esposa? ¿De gritarle a tus hijos? Tienes todas esas facultades, ¿sí? De tomarlos por el brazo y tirarlos por allá. Pero la mansedumbre nos lleva a tener todo ese poder que hay en nosotros, físico y mental, bajo control. Yo le puedo dar un golpe injusto a mi hijo, pero no. Está bajo control. Y si lo voy a disciplinar, es bajo control. No es en ira y con violencia. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y ahorita comprar un pasaje de avión y irme a España y ir a ver allá los museos preciosos. Pero no, todo está bajo control. O sea, yo no puedo hacer eso. Porque no me alcanza el presupuesto para hacerlo. ¿Sí? Pero está bajo control. ¿Sí? Tú te puedes ir a comprar todos los zapatos del centro comercial aquí. ¿Verdad, hermanas? Pero no porque está bajo control. O sea, la tarjeta de crédito aguanta todo lo que tú le metas ahí, pero no, porque está bajo control. ¿Sí? Todo está bajo control. Eso es ser manso, poder bajo control. Jesucristo dijo,
Mateo 11:29, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. ¿Quiere crecer en humildad? Conoce a Cristo. Pastor, usted predica de la humildad, pero ningún canto que cantamos era de la humildad. Ninguno. Usted predica de la unidad y ningún canto fue de la unidad, pero todos fueron de Cristo. Todos los cantos que cantamos, que entonamos, fueron exaltando a Cristo. Porque entre más Cristo es exaltado en tu vida, más humilde serás. Entre más conoces a Cristo, más manso serás. Exalta a Cristo, conoce a Cristo. Dedica tiempo, métete a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por eso nos dejó 4. Dios, porque sabía que cuando termináramos Mateo íbamos a necesitar Marcos. Porque Cristo nunca, jamás lo vamos a agotar. Siempre podemos profundizar más en Él y en su buen evangelio. Ser manso no es ser débil o cobarde, o ser menso, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Cristo hizo un látigo y entró por las puertas del templo y echó a los vendedores y a los que estaban cambiando monedas allí con todo el poder y toda la autoridad, pero era poder bajo control. Aún en ese momento Cristo era manso. Jesús se enojó porque una persona que es mansa, que tiene mansedumbre, se enoja también. Pero no se enoja cuando le violan sus derechos. Se enoja cuando Dios Padre es ofendido. Ese es enojo santo. Jesús se enojó, mis hermanos, pero un enojo santo, porque se estaba violando el nombre de su Padre. Se estaba violando e insultando, ofendiendo el reino de su Padre. Entonces tú ahora ya no estás peleando por lo tuyo, por tus deseos. Estás peleando por la honra y la gloria de Dios. Estás peleando para que Dios sea glorificado. No estás peleando por lo tuyo. Si ven cómo Pablo nos lleva de la humildad a no pelear por lo nuestro, sino a pelear por el reino de Dios. Y sabes, a veces pelear por el reino de Dios significa quedarte callado y no responder a tu hermano que te hirió y dejar pasar la ofensa. A veces quedarte callado significa, a veces pelear por el reino de Dios significa no regresar un insulto. Entonces tú en tu matrimonio ya no estás peleando por el avance de tu reino contra el reino de tu esposa. Estás peleando porque en tu casa avance el reino de Dios. Ese es tu mayor interés ahora. Entonces todo lo que dices es para que el reino de Dios avance. Todo lo que piensas es para que el reino de Dios avance en tu casa, con tus hijos. Una persona que tiene mansedumbre se enoja no cuando él es insultado, cuando él es ofendido, sino cuando Dios es insultado. ¿Cuánto necesitamos crecer en mansedumbre? ¿No es cierto, mis hermanos? Porque estamos siempre casi todo el tiempo defendiendo lo que es nuestro y peleando por lo que es nuestro. Y se nos enseña desde pequeños, ¿verdad? Digo, las personas abusan de ti, tienes que defender tu territorio. Y vamos peleando por lo que es nuestro y nos acostumbramos a ese estilo de vida. Y ahora todo es pelear por lo que es nuestro. Y si un vecino apenas nos tira una lata, ¿verdad?, de refresco ahí, a reclamarle. ¿Qué pasa, vecino? Mire, ahí esa lata, usted me la tiró. Y todo es pelear por lo que es nuestro, pelear por lo que nos conviene y nos corresponde a nosotros. Es mi derecho. Una persona humilde no vive así, mis hermanos. Una persona con mansedumbre no vive así. Somos astutos como serpientes y no nos dejamos engañar. Porque Jesucristo nos dijo eso. Los mando, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros como ovejas en medio de lobos. Así que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. No nos dejamos engañar. Somos tontos, bobitos caminando por ahí. Pero somos mansos, mis hermanos. Soportamos las deshonras. Soportamos los insultos. Y trabajamos, no para que nuestro reino siga avanzando, sino para que el reino de Dios siga avanzando. Pero Pablo no se detiene ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con, ¿qué dicen mis hermanos? Paciencia los unos a los otros. Soportándoos
con paciencia los unos a los otros. Aristóteles dijo que la virtud más alta de los griegos era no tolerar cualquier insulto y estar listo para contraatacar. Esa es la virtud más grande. Todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra. La paciencia es una característica de la persona que está dispuesta a vivir una situación que incluye el sufrimiento. Es lo opuesto a una persona paciente, es una persona que tiene el sistema defensivo muy sensible y responde explotando con furia, con ira, con rechazo a la menor provocación. Una mínima provocación y la persona ya está respondiendo y defendiendo su causa y defendiendo su reino. La paciencia es todo lo contrario, mis hermanos. Tener paciencia significa que muy difícilmente me voy a ofender por las palabras o las acciones de alguien en mi contra. Muy difícilmente me voy a ofender por las palabras o las acciones de alguien en mi contra. Tener paciencia significa que voy a perseverar en una relación sin contraatacar y sin vengarme. ¿Qué tanta paciencia tienes tú? ¿Qué tan rápido respondes a una ofensa? ¿Qué tan rápido contraatacas? ¿Qué tan rápido te enojas? ¿Qué tan rápido te sientes ofendido? Y por último, el apóstol Pablo nos dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué, mis hermanos? En amor. No podía faltar. Cuando hablamos de la unidad, no puede faltar el amor. No puede faltar el amor. No un amor sexualizado como el de hoy en día. No un amor pasajero como el de hoy en día. No un amor de intercambio. Si tú me amas, yo te amo, como el de hoy en día. No, un amor sacrificial. Que aunque la otra persona no lo merezca, yo se lo doy. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre los pecados de otros, mis hermanos. Proverbios 10:12 dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto me suena, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, como Gálatas 5, el fruto del Espíritu. ¿No es cierto? Esto es algo que solo el Espíritu Santo lo puede producir. Por eso las personas que están sin Cristo no pueden ser genuinamente humildes, no pueden ser genuinamente mansos, no pueden amar genuinamente y tener paciencia genuina con otros. ¿Cuál será el resultado de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor gobernando nuestros corazones, mis hermanos? Ya lo venimos diciendo durante todo este tiempo: la unidad. La unidad. Donde existe la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, existe la unidad. Esas son consecuencias necesarias. Es el resultado inevitable. Inevitable. Yo quiero llevarlos al Salmo 133, mis hermanos, para concluir nuestro tiempo juntos. Salmo 133. Muchos de ustedes lo conocen de memoria, este salmo, por lo menos el primer versículo y la última sección, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen en el versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, dice el salmista. Miren, cuando ustedes vean a una pareja, a un matrimonio unido, miren, deténganse, no pasen rápido, deténganse y observen, porque esa unidad no salió naturalmente por ahí. Nadie naturalmente vive unido. Si ustedes ven a una familia unida, deténganse, pregunten qué nos ha llevado a estar tan unidos. Presten atención, abran sus ojos, busquen esas personas, esas iglesias, esas familias donde hay unidad. Miren, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí pone dos ejemplos el salmista. Es como el buen óleo, aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir este hombre con eso, mis hermanos? Esto está hablando de
el día que se instituyó a Aarón como sumo sacerdote del pueblo de Israel. Moisés llamó a Aarón y derramó aceite sobre su cabeza y todo el pueblo estaba allí. ¿Qué tan bueno es estar juntos, mis hermanos? Dice el salmista, es como ese aceite que es santo, que desciende sobre la cabeza de Aarón. Es como ese aceite que es santo. La unidad es algo santo, mis hermanos. Si estamos caminando con Dios, habrá unidad. Si tú estás caminando con Dios y yo estoy caminando con Dios y venimos aquí a la iglesia y estamos juntos, Dios, por su misericordia y por su gracia, va a producir esa unidad entre nosotros. Pero es algo santo. No se puede producir en la carne. Yo no te puedo demandar a ti que seas humilde, manso, paciente, amoroso conmigo. Es algo que Dios produce en nuestros corazones, mis hermanos. Por eso tenemos que orar, porque es algo santo, es algo que viene de Dios. Diciéndolo en términos negativos, la división es de Satanás, mis hermanos. Cuando comienza a haber división, ya no es algo santo, es algo inmundo, impío, que deshonra a Dios, que ofende a Dios. Si tú estás dividido ahí en tu matrimonio, en tu casa, Satanás tiene lugar ahí en esa relación. Porque la unidad es algo santo, es como ese óleo, como ese aceite santo con el cual ungieron a Aarón. Y fíjense que esa unidad comienza en la cabeza. Dice que el óleo baja. ¿Por dónde, mis hermanos? Desde la cabeza. ¿Quién es el primero en un hogar que tiene que ser humilde, manso, paciente y amoroso para que haya unidad en su familia? No. Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. ¿Quién es el primero que tiene que ser humilde, manso, paciente y amoroso para que haya unidad en su familia? El hombre. Deja de culpar a tu familia por los problemas que tú has ocasionado, por tu orgullo, por tu impaciencia, por tu falta de amor sacrificial hacia tu esposa y hacia tus hijos. A cada rato escucho hombres yo que llegan y me dicen, es que usted no conoce a mi esposa, es que usted no conoce a mis hijos. Escogí mal, pastor, pues te digo algo, tu familia es un reflejo de tu liderazgo. Empieza por la cabeza. Si estamos hablando de familia, es el varón. Y si estamos hablando de la iglesia, ¿con quién empiezan, mis hermanos? Con los líderes de la iglesia. Si los líderes de una iglesia están divididos, ¿a quién va a ver la congregación para estar unida? A nadie. Por eso es importante saber a quiénes vamos a poner en posiciones de liderazgo en la iglesia. Por eso no es la carrera. Por eso no es nada más tirar nombres por ahí. Por eso no se trata de amigazgos. No, es que este es mi amigo, me cae bien, lo voy a poner en la lista para que lo nombren ahí presidente de algo. No, de ninguna manera. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando la cabeza está unida, eso se esparce, se riega. Cuando el matrimonio está unido, los hijos reconocen eso, identifican eso, miran eso, sienten eso. Y ellos siguen ese camino, siguen ese paso. Cuando el matrimonio está separado, los hijos sienten eso, reconocen eso y siguen ese camino. Versículo 3, como el rocío del monte. Así es la unidad que desciende sobre los montes de Sion. Hermanos, Israel era una tierra árida. Y cuando el pueblo estaba unido, era como cuando el rocío venía a esa tierra árida y refrescaba. Y las personas salían de sus casas y sentían el rocío en su cara, refrescándoles. No hay nada como vivir en unidad, mis hermanos. Tú puedes ser pobre, miserablemente pobre, y estar unido como familia, y eso llena todas las necesidades materiales que tú puedas tener. No hay nada como vivir en unidad. Y es horrible vivir en división. Es horrible vivir en división. Solo al decirles eso me vienen emociones a mi corazón. Porque vivir en división duele, mis hermanos. Y nos daña a todos. Y nos lastima a todos.
Cuando tú estás peleado con un hermano y no le hablas, aunque tú no estés aquí al frente, aunque tú no seas líder, estás dañando a toda la congregación. Todos sentimos las divisiones que hay en la iglesia, aunque no las sepamos, mis hermanos. Esto es algo espiritual que yo no sé cómo explicar. Estar divididos duele, pero estar unidos es como rocío que cae en tu cara en un día caluroso. Qué rico es estar unidos, mis hermanos. ¿No quieren ustedes estar unidos en esta congregación? ¿No quieren estar unidos en sus familias? ¿Con su esposo, con su esposa? ¿No quieren estar unidos con sus hijos? Qué rico estar unidos. Pero hay un precio a pagar, mi hermano. ¿Sabes cuál es el precio a pagar? Tu yo, tu orgullo. Tira a un lado ese miserable orgullo, tira a un lado ese maldito orgullo y camina con Cristo. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí donde hay unidad, ahí Dios envía su